damos gracias a Dios, hermanos, por poder estar aquí. Continuamos entonces nuestra noche. Este sería la continuación de esta serie de una jornada a la cruz. Y comenzamos a ver diferentes aspectos de lo que es el avenimiento. Y esta noche pues vamos a comenzar con esta cita de J.I. Packer. Y dice, el Todopoderoso, ¿verdad?, apareció en la tierra como un bebé humano indefenso, que necesitaba que lo alimentaran y cambiaran y que le enseñaran a hablar como a cualquier otro niño. Cuanto más se piensa en ello, más asombroso resulta. Nada en la ficción es tan fantástico como esta verdad de la encarnación. Así que vamos a continuar esta idea del advenimiento. Los domingos tenemos una serie y esto es una forma de complementar lo que ya estamos estudiando. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Particularmente esta noche vamos a hablar de la infancia del Señor Jesucristo. La infancia del Señor Jesucristo. Usted diría, hermano Edgar, de tantas cosas tan profundas que podemos hablar. ¿Qué tiene que ver la infancia del Señor Jesucristo? Muy buena pregunta. Lo vamos a ver y créame que va a ser de gran bendición entender la necesidad por la cual Cristo tenía que no solamente nacer, pero Cristo tenía que ser un infante, un niño, y tenía que crecer. Vemos entonces rápidamente la sinopsis. Cuando era un bebé, Jesucristo fue consagrado en el templo, acompañado de declaraciones proféticas sobre su futuro ministerio. Su infancia se caracterizó por un crecimiento en sabiduría y gracia, y en particular por un fuerte deseo de aprender de Dios su Padre y de comprender las Escrituras. Esto es algo que vamos a estudiar y ver un poquito más de cerca, y creo que va a ser de mucha bendición. El aspecto de lo que vamos a tocar, como quien dice en nuestro tiempo, número 1, vamos a ver, se revelaron indicios del futuro ministerio de Jesucristo. Habían aspectos bíblicos que nos apuntaban al futuro del ministerio de Jesús. Número 2, Jesús visita el templo. Estos son momentos particulares. Y número 3, vamos a ver la obediencia de Cristo. La obediencia de Cristo, que es algo muy importante. Vamos entonces, número 1, vamos a ver, se revelaron indicios del futuro ministerio de Jesucristo. Si alguien me puede leer Isaías 9, de 6 al 7, se lo agradezco. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, parafiándose y sostenerlo con el derecho, la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Así que vemos de que desde el principio, ¿verdad?, hay una profecía de un gobernante venidero. Así que la revelación de este futuro ministerio del Señor Jesucristo lo vemos en el Antiguo Testamento. Y es importante entender de que todo lo que sucede en la palabra de Dios es parte de algo muy específico, muy estratégico, donde Dios nos dice en el Antiguo Testamento, poco a poco nos revela en su plan qué es lo que va a pasar. Y mientras seguimos leyendo, por ejemplo, en nuestra cultura, ¿verdad?, nosotros leemos de izquierda a derecha. Entonces, nosotros vemos que, como que dice, de izquierda, ¿verdad?, continúa la revelación, continúa el entendimiento mayor de qué es lo que Dios iba a hacer. Y vemos entonces que en este caso Isaías 9, de 6 al 7, nos está revelando esta idea de que se había predeterminado esta profecía de que iba a venir el Señor Jesucristo. Vemos entonces también que esta revelación de los indicios del futuro ministerio de Jesucristo fue a través de las palabras de Simeón. Alguien que pueda leerme Lucas 2, del 27 al 32. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos,
luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ahora, de momento nosotros leemos esto y mira qué bonito, como habla de Jesús, qué especial, ¿verdad? Este Simón, qué chévere, qué hombre tan nice. Bueno, quiero que vea algo de cerca, porque vemos de que esta revelación del futuro de Cristo es uno muy particular, porque vemos varias cosas que quiero, ¿verdad?, mencionar. Número uno, quiero que vea conmigo que ellos fueron movidos, ¿right? Movido por el Espíritu Santo fue al templo. Entonces vemos de que el Espíritu Santo es que sigue obrando. El Espíritu Santo fue el que concebió en el vientre de María y ahora el Espíritu Santo todavía comienza jalando estas cuerdas, como quien dice, para permitir que este movimiento suceda. Entonces, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por el rito de la ley, vemos también de que el proceso no solamente es de que nos iba a decir de que Jesús iba a venir, sino que al mismo tiempo se iba a cumplir los aspectos de la ley. Cristo no vino para deshacer la ley, para violentar la ley. Cristo obedeció la ley y vamos a ver en breve por qué es muy importante, pero continuamos. Notamos entonces que este hombre, que se llama Simeón, tomó al niño en sus brazos, note aquí, lo bendijo a Dios y mira las palabras que él está diciendo porque esto es muy importante. Dice, número uno, él entiende que él es un siervo de Dios. Dice, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra porque mis ojos, note aquí, han visto, ¿se acuerda el lenguaje de Juan? Eso es lo que está diciendo ahora Simeón. Mis ojos han visto, ¿qué es lo que él ha visto? ¿Tú qué? Tu salvación. Interesante que él atribuye que este infante que él está viendo es la salvación de Dios. Continúa diciendo, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Interesante porque no todos los pueblos lo han visto. Pero si hacemos la conexión de Isaías, que nos decía que iba a venir un futuro gobernante, esa profecía nos dice de que sobre los hombros de este hombre iba a venir, ¿verdad? Él sería admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Así que esta idea no es nueva, esta idea es una que ya existía. Y ahora estamos viendo el cumplimiento de lo que es el ministerio futuro de Cristo. Y Simeón, un hombre de Dios, entiende por revelación del Espíritu Santo quién es. Note una conexión. Las personas que son movidas por el Espíritu de Dios pueden entender el mover de Dios y la revelación de quién es Dios, en este caso el Dios hombre. Continúa diciendo, note aquí dice que es en presencia de ¿qué? De todos los pueblos. Note que continúa describiendo a la persona de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él es luz de revelación ¿a quién? A los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Entienda algo, esto es una declaración muy fuerte. Estamos hablando de un hombre que es judío y los judíos esperaban la llegada de un gobernante poderoso que iba a traer justicia a los judíos, pero note lo que este hombre se atreve a decir en voz alta con esta palabrita. Dice que es luz de revelación de los gentiles. Pero es que Jesús no era un gentil. Entendemos de que hay una predicción de que este niño que vemos aquí, que es tu salvación, es la expresión que está haciendo Simeón, es la luz de revelación a los, o sea, no es de que él es de los gentiles, sino es a los gentiles. Eso más tarde lo vemos en el ministerio de Pablo, pero el ministerio de Pablo solamente era eficiente porque era el evangelio de Cristo. Y Pablo entonces puede predicar un evangelio a los gentiles, pero ese evangelio no era de él, ese evangelio se le dio. Y vemos que aquí, de una forma muy sencilla, pudiéramos desempacar este texto que está diciendo muchas implicaciones de el ministerio futuro del Señor Jesucristo. Continuamos entonces, Lucas 2:38, ¿alguien que pueda leer en voz alta? Llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Note entonces aquí las palabras de Ana, algunos aspectos y observaciones que vamos a ver. Llegando ella a ese preciso momento. Note de que la Biblia usualmente usa términos, por ejemplo, cuando se cumplió el tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de que hay momentos particulares donde Dios entonces va a hacer revelaciones o una manifestación que apunta a algo que ya se había dicho. Momento daba, ¿qué es lo que daba el entendimiento de quién es Jesús? Gracias
a Dios. Y note que también nos dice, no solamente daba gracias a Dios, sino que ella, ¿qué? ¿Hablaba de quién? Del niño. Y ella hablaba a todos los que. ¿Qué dice ahí? Esperaban la redención. ¿De quién? Entendemos, si yo voy a hablar de un niño, porque estas personas esperan la redención, es porque este niño es el que va a redimir a un grupo particular. Tenemos que los judíos están esperando la llegada del Mesías, y aunque Él no llegó de la forma que ellos esperaban, pero sabe que de todas formas Ana entendió en este momento de que este niño es el Redentor. Porque yo no puedo decir de que le voy a hablar a personas de este niño si no es el que va a redimir a Israel, a Jerusalén. Entonces vemos que esta revelación del futuro ministerio del Señor Jesucristo. Vamos entonces a ver la visita de los Reyes Magos. Leo yo. Dice, después de nacer Jesús en Belén de Judía, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Mire qué interesante, ellos están haciendo referencia a la profecía. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judea, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Continuamos leyendo. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Quiero que note de que ahora Herodes está de investigador, está de detective. Y uno dice, ay, es que este hombre tan comprometido quiere conocer a Jesús. Este hombre tan buena gente quiere adorar a Jesús. No, sigamos leyendo. Y enviándolos a Belén, dijo, nota aquí qué interesante, vayan y busquen, ¿con qué? Con diligencia al niño. Y cuando lo encuentren, avíseme porque yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron y la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra, y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Algunas observaciones que vemos de esta visita de los magos. Número uno, no eran tres, ¿verdad? El blanquito, el morenito y el puertorriqueño, ¿verdad? No eran tres, right? Y los nombres que se inventan tampoco son, porque son magos, entendemos de que podía ser más de dos, ¿verdad? Entendemos, y la tradición dice que son tres porque habían tres regalos, pero se cree que hay mucho más. Si hablamos de estos magos, estos hombres sabios, entendían de que algo grande había sucedido, y recordemos también de que esto es Dios llevando a cabo este mover. Note de que aunque Jesús nació en un establo, Él proveyó todo lo que iban a necesitar hasta cierto nivel, ¿verdad? José y María. Y los regalos aún apuntaron, y no vamos a entrar en detalle hoy, a ciertos aspectos que serán parte del ministerio profético de Cristo. Pero lo que me llama la atención, así mientras leemos, es que, número uno, de que cuando ellos vieron estas señales, porque la estrella era una señal, ellos les causó gran alegría. Cuando entraron y vieron a Jesús y a su madre, ¿qué es lo que hace una persona cuando verdaderamente se encuentra con Dios? ¿Qué dice el texto? Postrándose. Esta palabra postrándose es la palabra equitativa a la traducción adorar. Por eso dice postrándose, aunque esta construcción en el griego nos da una claridad de que ellos adoraron, pero ¿cómo adoraron? Esto no es porque está ahí por estar. Aquí no se está diciendo de que la única persona a la cual uno se va
a postrar delante solamente Dios o solamente alguien de autoridad máxima, un rey, un gobernador. Pero en este caso ellos se postran a adorar a Dios. Dicho sea de paso, en el lenguaje original, la adoración suena muy similar a esta palabrita que vemos aquí. La voy a decir, pero no la voy a escribir porque usted no la va a entender. Esa palabra proskuneo, la cual tiene una raíz en esta idea de postrar, porque la palabra proskuneo significa eso exactamente. Es arrodillarse, adorar, inclinarse al piso. Por eso toda adoración bíblica debe ser una expresión no de literalmente me voy a tirar al piso, pero mi corazón debe de ser uno delante de Dios que está al piso delante de Dios. En otras palabras, nos está indicando que usted no puede ser altivo y adorar a Dios. Usted tiene que ser humilde y adorar a Dios. Hay una implicación increíble en este texto. Pero note de que vemos que ellos también que lo adoraron. Y no solamente lo adoraron, sino que la forma de su adoración físicamente va acompañado con algo que ellos le dan literalmente. Es imposible usted venir delante de alguien de poder y de potencia en este tiempo sin rendir algo. Es una falta de respeto. Ellos vienen entonces, están delante de Jesús, ¿verdad? De sus padres. Ellos entonces le traen ¿qué? Tesoros. Y ellos le presentaron obsequios. ¿Y qué se le da a un rey? Se le da oro, se le da incienso, se le da mirra. Esto obviamente hay mucho más que pudiéramos dar, pero por razones de tantas paginitas que tengo, no tenemos el tiempo, pero quiero por lo menos que entienda el aspecto de la adoración. Eso es muy importante. La huida de Egipto. Voy a leer, o alguien que quiera leer. Voluntarios, no se peleen. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mí. Note qué interesante. Mire, yo quiero que usted vea el poder de Dios en una expresión tan grande. Dios tiene una historia que Él va desenvolviendo, pero Dios entonces informa a sus elegidos para hacer maniobras particulares para llevar a cabo su plan. Eso es lo que estamos viendo aquí. Por eso vemos de que, ¿qué es lo que vino? Un ángel del Señor. Y le habla y le dice: levántate, toma al niño a su madre y huye a Egipto. ¿Por qué? Bueno, tenía que estar ahí. ¿Por qué? Porque note lo que dice aquí. Y estuvo hasta la muerte de ¿quién? Hasta la muerte de Herodes. La idea por la cual él tiene que huir es porque hay que preservar la vida de este niño, que es el que va a redimir a Jerusalén. Entonces, y notamos que no solamente es por eso, sino también hay una necesidad de ¿qué? Mira lo que dice: y que se cumpliera lo que dijo el Señor, ¿por el qué? Por el profeta. Eso es muy importante. Entonces, de nuevo, entienda algo muy importante, de que lo que está sucediendo no es solamente en tiempo real, esto ya había sido profetizado. Pero la gente lee la Biblia y no ve las cosas que están ahí, porque requiere el discernimiento, la obra del Espíritu Santo para ver lo que la palabra de Dios nos dice. Herodes, si hubiera estudiado su Biblia, también lo hubiera visto, pero no lo iba a ver porque no tiene el Espíritu Santo de Dios para reconocerlo. Mira aquí de nuevo la huida de Egipto. Leo yo, dice: pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor les apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. Note entonces ahora de que se fueron. Murió Herodes, Dios lo mató. La razón no sé. Pero entonces ahora, ¿qué pasa? Tiene que volver a la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque los que atentaban contra la vida del niño, ¿han muerto? Mire, yo digo que hay una aplicación muy interesante. Hay cosas que el Señor con su iglesia nos va a llevar a cabo. Dios no nos va a llamar así igual. Pero Dios se mueve por medio de la providencia. Le hago un ejemplo, aunque tal vez no parece algo espectacular. Ahorita mismo Dios abrió la oportunidad de estar en un nuevo lugar. ¿Por qué? Porque hay algo que Dios quiere que nosotros hagamos en ese lugar.
Y hay otras cosas que Dios está haciendo detrás de la cortina que nosotros no tenemos ni idea, que nos va a facilitar cumplir la obra que Dios ha escrito y determinado para la gloria de su nombre. Y a Dios le da la gana que hicimos un contrato de 1 año en este lugar. Dios le pareció mover a José y su esposa y al niño a otro lugar. Cuando están allá y muere, ¿qué va a saber José que murió Herodes? No tenía CNN en el teléfono, ¿verdad? Él no sabe. Pero el Espíritu Santo, los ángeles, los mensajeros le dicen, vámonos, es tiempo ahora. Es tiempo ahora, y Dios había abierto paso para que fueran y con seguridad llegaran de nuevo a lo que dice el texto, llegaran a ¿qué? A Israel. Continuamos. Vemos entonces que de regreso a Egipto. Entonces, vemos lo que hemos leído. Mire conmigo, estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta. Esto es bien interesante porque las personas pueden decir, bueno, de Egipto llamé a mi hijo. Y alguien dice, bueno, ¿de dónde sacó esa idea? Entonces ahora quiero que haga la conexión con este texto en Oseas 11:1, cuando está diciendo, cuando Israel era niño. Mire qué interesante, porque estamos hablando de que está hablando de Israel, pero la palabra de Dios aplica ese nombre de Israel, que es el ungido de Dios, y ahora entonces se la está aplicando a Jesús. La Escritura no está diciendo que esta es la forma que se aplica o se interpreta el Antiguo Testamento. Y aquí entonces hay un problema para muchas personas, porque a nosotros nos pueden acusar en nuestra forma de interpretar. Dicen, ustedes son alegóricos, ustedes miran las cosas que no están. Y yo dice, no, perdóname, esta cita, miren lo que dice, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Míralo ahí. Esta expresión era una en el Antiguo Testamento que estaba apuntando al ministerio, a parte del plan cronológico de Dios en la vida de Jesús. Y gloria a Dios de que el Señor nos ayude a entender cómo leer su palabra. Right? Continuamos. Vemos entonces de que Jesucristo vive en Nazaret. ¿Alguien que lo lea en voz alta? Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y advertido por Dios en sus sueños, se fue para la región de Galilea. Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas. Él será llamado Nazareno. Nazareno. Notemos de que continúa, mire cómo Dios se mueve. Entonces, Dios en tiempo real le da directrices a aquellos que Dios está moviendo con propósitos definidos, pero lo hace porque Él ya prometió alcanzar este propósito. O sea, aquí no hay nada suelto. Aquí no es como en las películas, ¿verdad? Que el protagonista de momento viene de alguien y dice, no, esta es la forma que vamos a pelear el malo. Y no. En esta historia, el Señor ya había previsto y había decretado de que Él iba a hacerlo de esta forma. Lo que pasa usted no sabía cómo. Sabía lo que iba a pasar, pero nunca reveló cómo. Y yo creo que hay un enfoque que podemos sacar, una aplicación de eso mismo. Hermano, el Señor nos ha llamado para serle fiel, para predicar el Evangelio, para dirigir nuestros hogares con amor, con la palabra de Dios, discipular a nuestros hijos, a nuestras esposas, ser agentes de cambio en nuestra sociedad para la gloria de Dios. Y sabemos a dónde Dios nos lleva, lo que no sabemos es cómo nos va a llevar. Y aunque yo no creo que Dios se le va a aparecer con un ángel a hablarle algo así bonito como pasa en este escenario, pero hermano, quiero que entienda, usted no tiene que saber cómo. Usted lo que tiene que poner su confianza es que Él lo va a hacer. Nuestro trabajo es, como les he dicho muchas veces, nosotros vamos a hacer semanalmente en el Tabernáculo Metropolitano lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Vamos a reunirnos los miércoles, vamos a orar juntos, vamos a rendir la cuenta los unos con los otros, vamos a estudiar la palabra y el domingo vamos a venir juntos y vamos a cantar al Señor y vamos a leer la Biblia, vamos a confesar nuestra confesión o catecismo, vamos a predicar la palabra, vamos a disfrutar el día, vamos a predicar el Evangelio de los perdidos y lo más que Dios añada más tarde. Pero lo más sencillo es continuar en el compañerismo que es basado en el Evangelio y confiar que el Señor nos va a arraigar más profundo en Cristo. Así es como Dios alcanza sus fines.
Eso fue lo que la iglesia, ¿verdad?, en el primer siglo hizo. Ellos se reunían, partían pan, compartían, seguían en la teología de los apóstoles, y compartían el evangelio. No hacían más nada. No había nada espectacular. No había concierto, no había Benny Hinn tirando a la gente para atrás. Nada de eso existía. Por cierto, ese tipo es un hereje loco. Él no conoce a Dios, no conoce el evangelio. Entiende, hermano, que Dios lleva a cabo sus propósitos en este misterio que es lo ordinario, pero lo ordinario bajo el poder de Dios lleva unos resultados extraordinarios. Y debemos de entonces tener gozo, decir, Señor, gracias, porque en esto que estoy haciendo no veo algo grande pasando, no veo cambios en mis hijos, no veo cambios en mi cónyuge, no veo cambios financieramente, no veo cambios en mi salud, pero no importa, yo confío que tú me llamaste, que Cristo pagó por mis pecados y en eso está mi esperanza total. No hay más nada. No hay más nada. Y nosotros debemos de descansar en esa realidad. Continuamos. Jesucristo crece. Jesús no era un enano, ¿verdad? Jesucristo creció. Y el niño crecía, ¿y qué? Vemos de que él crecía y se fortalecía. Y a otro aspecto, llenándose de ¿qué? De sabiduría. ¿Y qué más? La gracia de Dios. ¿Estaba dónde? Sobre él. Sobre él. Vemos de que Jesús creció y se fortaleció. Jesús tuvo que aprender arameo, que era el lenguaje más común, ¿verdad? Y tal vez también tuvo que aprender el hebreo para poder obviamente interactuar con el Torá, los libros del Antiguo Testamento. Jesús tenía un conocimiento lingüístico que se le tuvo que enseñar. Su mamá y su papá le tuvieron que enseñar a contar. 1, 2, 3. Jesús tuvo que aprender su calendario. Jesús tuvo que aprender las leyes, someterse a las leyes que existían, que Dios había implementado. Jesús tuvo que hacer lo mismo que usted ha hecho. Jesús tiene que pagar sus impuestos. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento cuando, ¿verdad?, le dice, vete, busca un pescado, abre la boca y con esa moneda paga los impuestos. O sea, Jesús se sometía a la ley. Jesús se sometía, escuche bien, él se sometía a gobernantes injustos, hijos del diablo. Herodes no, era un hombre que Dios lo deshizo. Y vimos en breve de que decía aquí que Arquelao era el que continuó reinando. Arquelao no era cristiano. Arquelao no tenía temor de Dios. Siempre han existido gobiernos malos. Pero Jesús se sometía siempre y cuando no iba en contra de la ley de su padre. Hay una aplicación ahí para nosotros. Usted sométase y pague sus impuestos. Pero cuando llegue el momento de que este mundo lo llame a quebrar la ley de Dios, ¿right? Au revoir. Hasta luego. Nos vemos. Y si es necesario que nos lleven presos, le va a pasar como Isaac, Mesac y Abednego, ¿verdad? Que eran los nombres de estos hombres, porque su nombre original no eran esos, eran otros. Entonces, estos hombres, ¿qué hicieron? Nosotros no vamos a adorar la bendita estatua que tú has hecho, porque nosotros solamente nos vamos a postrar delante de Dios, no de esto. ¿Qué pasa? Dios los libera. Lo mismo con el pueblo de Israel. Dios los libera. Cuando el pueblo es fiel, Dios lo libera. Cuando el pueblo no es fiel, Dios lo juzga. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Entonces entendamos que Cristo tiene que crecer. Cristo se fortaleció. Cristo fue lleno de ¿qué? ¿Usted sabe lo que significa eso? No fue, ¿verdad?, como la entrada de las películas de Disney que pasa, ¿verdad?, ¿cómo se llama? Tinkerbell, o ¿cómo se llama en español la versión? ¿Cómo se llama? Nadie sabe. Bueno, Tinkerbell, hay un nombre en español, pero no me acuerdo. Entonces le tira un polvito mágico y Jesús entonces, ¿verdad?, como si fuera un chia pet, ¿verdad? Uy, crece. No, eso no es así. Jesús, cuando dice aquí que se llenó de sabiduría, era porque él interactuó con la palabra de Dios. La sabiduría que nosotros tenemos y el conocimiento de Dios siempre va a venir como resultado de la revelación especial de Dios, que es su palabra. Y la sabiduría que se llenó Jesús era de la palabra que su Padre había revelado. Si Jesús se sometió a la palabra, usted se tiene que someter a la palabra. No estoy hablando de solamente obedecerla, estudiarla, comprenderla, aplicarla, encontrar regocijo en la palabra de Dios.
Y note que no solamente se llenaba de sabiduría, sino que dice que la gracia de Dios estaba, ¿qué? Sobre él. Continuamos. Jesucristo entonces continúa creciendo, es una repetición en Lucas 2:40, el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría y la gracia estaba sobre él. Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esto me llama la atención aquí, porque dice para con Dios, eso número 1, con Dios, ¿y quién más? Y los hombres. El verdadero cristiano debería procurar eso. Yo crezco en gracia con Dios por la obra de Cristo, pero se supone que si soy cristiano, no todos me van a odiar. Yo voy a crecer también en gracia para con los hombres. ¿Por qué? Porque mis buenas obras apuntan y revelan que hay un Dios. Entonces es importante entender de que no solamente para con Dios, sino con los hombres. Hay personas, de nada vale predicar un evangelio que no tiene evidencias y frutos. Y Cristo no negaba lo que él predicaba. Cristo afirmaba con sus acciones la palabra que él predicaba. Eso es muy importante. Preguntas. ¿Por qué es importante que Jesús creció y se fortalecía y estaba lleno de sabiduría? ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué es importante que Jesús creció y se fortalecía y estaba lleno de sabiduría? ¿Por qué? Porque estudiaba las escrituras, ¿no? Ok. Entonces, ¿por qué es importante eso? ¿Por qué es importante entender eso? De que él estudiaba las escrituras. ¿Qué más? Eri. Él tuvo que padecerse como hombre para salvar hombres. Entonces él tenía que pasar lo que pasa a los hombres, tentación, todas las cosas que pasan para crecer nosotros tenía que pasar. Era hombre 100% y Dios 100%. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. ¿Ok? Hebreos 1. Entonces entendemos que porque es importante que Jesús, volvemos y decimos, creció y se fortalecía y estaba lleno de sabiduría. ¿Por qué? Porque el ejemplo, escuche bien, el ejemplo de Cristo, podemos decir que es el mandato de Cristo. Cristo nunca mandó a hacer algo que él no modeló. Y vemos que cuando la palabra nos dice de que él creció y que se fortaleció y que estaba lleno de sabiduría, eso era el resultado, no de que, es que él es Dios y él no tenía dificultades que los hijos míos. No, él tenía peores que los suyos, porque él era santo y su mamá no. Él era santo y su papá no era santo. Y estamos hablando del aspecto de lo que es el aspecto paternal de José. Aunque José no era biológicamente el padre, pero José no sabemos hasta qué nivel de su vida existió, pero entendemos que si estaba presente, José era un hombre de carne y hueso, no era perfecto. Jesús tuvo unos retos en su vida que más nadie los ha tenido. Jesús tuvo los retos de que siempre desde que nació era sin pecado. Eso no significa que no se cansaba, eso no significa que no le daba hambre, eso no significa que no se era irritado por las personas. Él podía ser irritado sin pecado. Jesús podía enojarse sin pecado. Jesús podía cansarse sin pecado. Pero todo el aspecto de lo que nosotros percibimos y lo que nos pasa a nosotros en nuestra experiencia que Dios nos ha dado, Jesús todo lo experimentó, pero en una naturaleza donde no hay pecado. Entonces entendemos que es importante entender eso. Segunda pregunta, ¿qué nos dice esto sobre el por qué Cristo tuvo que venir y nacer como nosotros? ¿Ah? ¿Lo qué? Casi lo mismo que trataba de decir. Nos dice de que era requerido y necesario de que Él llegara a Jesús. Nosotros necesitamos un segundo Adán. Gracias. Segundo Adán. ¿Y qué significa eso? Bueno, segundo Adán nos apunta de que hubo un primero. El primero dañó las cosas. El primero nació sin pecado. Muchos se preguntan si tenía ombligo. No sé, no le voy a contestar porque no sé. Pero era sin pecado. Pero él pecó. Y a causa de ese Adán, el mundo sufre al día de hoy. Usted sufre porque Adán pecó. Usted sufre porque ese Adán, que era el progenitor, nuestra cabeza federal, de ahí viene la idea, por cierto, él, en buen español, metió las patas. Pero entonces viene Jesucristo. El lenguaje bíblico es el segundo Adán.
Porque Cristo nació sin pecado, right? Su padre es Dios. ¿Quién era el padre de Adán? Dios. ¿Quién lo creó? Dios. ¿De dónde sacó su naturaleza sin pecado? De Dios. Haga la conexión. Jesús era el segundo Adán, la cual vino a restaurar y a salvar todo lo que el primer Adán había botado. Y Lucas dice que Adán fue el hijo de Dios. Correcto. Las escrituras nos dicen de que Adán fue hijo de Dios. Entonces es importante que es interesante porque el primer Adán, Dios no lo hizo en infancia. No, Dios lo hizo en madurez. Pero escuche qué lindo esto. Por cuanto Adán pecó y tuvo hijos que nacieron con pecado, el segundo Adán entonces tiene que venir para vivir la vida que él no vivió, para pagar por el pecado que él no cometió. Por eso entonces Jesucristo tiene que venir y nacer y ser un niño. Y tiene que crecer y ser fortalecido y tiene que ser lleno de sabiduría y de la gracia de Dios. Continuamos. Vamos al segundo encabezado, es Jesucristo visita el templo. Jesucristo visita el templo, Lucas 2, 43 a 45. ¿Alguien que lo lea? Al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscar a Jesús entre sus familiares y conocidos. Cuando no lo encontraron, volvieron y lo buscaron en Jerusalén. Vemos entonces de que Jesús visita el templo, la pasó tan y tan bien, de que se quedó en el templo. Ahora, hay argumentos que se mira, entonces parece que Jesús desobedeció, de que Jesús obviamente hizo lo que le dio la gana. No, porque más tarde vemos en la conversación de que él estaba diciendo que era importante, era necesario, ¿verdad? Yo estar envuelto en el negocio de mi padre. Y se acostumbraba en este tiempo de que después de que terminaba estas ceremonias o aspectos en el templo, los maestros, los conocidos y los estudiantes se quedaban para continuar dialogando, haciendo preguntas. Es como un tipo de discipulado. Entonces, ¿Jesús qué hizo? Bueno, Jesús se quedó. El que escribió la Biblia se quedó para hablarla. El que escribió la Biblia y el que tuvo que aprenderla, escuche bien, no es que Jesús era como estas películas Matrix que le pusieron download y se le metió toda la cabeza cuando era niño. No, él tuvo que aprender, él tuvo que estudiar. Yo le dije una vez y se lo recuerdo hoy, yo no sé, algún día le voy a preguntar, esta es una pregunta que tengo en la lista de cosas que quiero preguntarle. ¿Cómo fue el día que el Señor Jesucristo en su edad temprana, cómo se sintió, cuál fue su reacción cuando él por primera vez lee en Isaías de que él sería el cordero inmolado? Eso tuvo que aprenderlo él. Eso tuvo que leerlo en la Escritura. Usted entiende de que usted lee la historia de cómo usted va a morir. ¿A quién más le pasa eso? Más nadie. A más nadie le pasa eso. Solamente a Jesús. Ahora, sí estoy seguro de una cosa. Jesús cuando lo leyó, puede ser que se tristeció, ¿verdad? Porque habla de cómo va a morir. Pero sé que al mismo tiempo, porque él amaba a su Padre, él encontró gozo y regocijo en llevar a cabo aquella misión la cual el Padre había determinado que era lo que le traería gozo a él. Le plació el Señor quebrantarlo. Póngase a pensar de que usted lea una vez en algo escrito de su padre, de que él en el futuro lo iba a matar, mas sin embargo usted debe de encontrar alegría en eso. Un humano caído no encuentra gozo en eso. Eso fuera como algo similar, vamos, a lo que le pasó a Isaac. Isaac era un prototipo de Cristo, un tipo de Cristo. Isaac, el papá le dice, Isaac, trae la madera, trae el cuchillo, ¿verdad? Trae los elementos para hacer el fuego. Isaac, ¿verdad? Contento. Vamos subiendo.
Y Isaac pensando, ¿dónde está el cordero? Aquí mi papá se levantó mal, está viejo, le está perdiendo. Pero cuando Isaac se dio cuenta de que el papá no estaba loco, sino de que estaba desquiciado, diríamos, era cuando el papá comienza a amarrarlo para conducir y llevar a cabo un sacrificio. Peor con Jesús, porque a la edad que él pudo aprender a leer y leyó en la Biblia de que él sería quebrantado por su padre y lo que le iban a hacer, él no se levantó un día después con dolor y tristeza en su corazón. Él se levantó con más determinación para que ese día llegara. Su rostro, ¿verdad? Era uno que se fijó, que se estableció. Su frente era una inconmovible. Él estaba determinado, ahora que totalmente entiendo por qué estoy aquí, voy a darle más duro. Yo creo que hay una aplicación para nosotros en eso. ¿Por qué nosotros estamos aquí? Porque el Señor ha permitido que se plante esta iglesia para que muchos vengan a Cristo por medio del Evangelio, ¿verdad? Facilitado por el compañerismo, acompañado de amor y de la gracia de Dios para que muchos más puedan ser salvos. Y si esa es la razón por la cual estamos, y es la razón, pues debemos entonces darle más duro, confiando en el Señor. La razón es de nosotros poder alcanzar, ¿verdad?, al pueblo de Orlando con el Evangelio. Por eso es que Dios planta una iglesia. Entonces, si entendemos que esa es la razón, pues entonces pare de rascarse la cabeza y ver, Señor, ¿qué tú quieres conmigo? Pues usted sabe, si usted está aquí, le estoy diciendo lo que Dios quiere con usted. Hermano, pero es que yo no sé mucho. A Dios no le está diciendo si usted sabe mucho o no. Dios le está diciendo, haga la obra. Obedezca, hágalo con gozo, busque cómo servir. Mire, Dios tuvo que llevar a un tartamudo de Moisés para que le llevaran traductor. No sabe hablar, llévese a alguien que lo acompañe. Yo sé que aquí nadie es tartamudo, así que no hay excusa. Aquí no hay excusa, nadie es tartamudo. Continuamos. Muestra su comprensión de las Escrituras. Vemos aquí que también Cristo entiende las Escrituras. Lucas capítulo 2, versículos 46 y 47. Leo yo. Después de 3 días lo encontraron. Se acuerda que los papás no estaban en la caravana, ¿verdad? Entonces, aquí pasaron unos cuantos días. Pero recuerden que hay muchas personas que están moviéndose. 3 días lo encontraron ¿a dónde? En el templo. Y Jesús, me imagino, era joven, era un infante. ¿Qué se cansan los jóvenes? No se cansan, usted lo sabe. Dale y dale y dale y dale y dale más duro. Jesús estaba sentado, ¿en qué dice la Biblia aquí? En medio de los ¿qué? Los rabinos, los maestros. Escuchándolos, ¿y qué estaba haciendo él? ¿Haciendo qué? ¿Por qué le hacía preguntas? ¿Para tratar de hacerlos tropezar? No. Él es para aprender. Para aprender. Jesucristo, el hombre, aprendió de las Escrituras. Jesucristo, el hombre, aprendió de hombres que tal vez lo negaron a él cuando fue revelado en su ministerio total. Jesucristo aprendió de la Escritura que hablaba de él, que iba a profetizar quién él era, qué es lo que le iba a suceder, cómo iba a regresar. La Biblia nos habla de eso. Mas, sin embargo, él tenía suficiente humildad para sentarse y hablar con hombres que no eran en esencia Dios como él, para aprender más de quién era su Padre, para aprender más de cuál era el propósito de su Padre, no solamente para él, sino para nosotros. Cristo tuvo que aprender, escucha esto es bien impactante, Cristo tuvo que aprender el Evangelio. ¿Cómo va a ser? Pero si el Evangelio es Él. Yo lo sé. Pero Cristo tuvo que aprender el Evangelio. No hay excusa con usted. Y él comenzó joven. ¿Cuántos años tiene usted? Bueno, hermano, es que yo no sabía. Pues gloria a Dios que el Señor lo cogió más tarde en la vida. Pero no hay excusa para que usted no abunde en las Escrituras. Si Cristo estaba dispuesto a sentarse con maestros y rabinos que no creían quién Él era,
¿Cuánto más nosotros que estamos alrededor de hermanos que aman y creen en el Señor Jesucristo? Usted debe de estar todo el tiempo buscando preguntas, análisis, aprender más. ¿Por qué? Bueno, porque esto le conviene a usted. Entonces vemos de que todos los que oían, ahora mira lo interesante de esto, todos los que le oían, estamos diciendo la totalidad, aquí no hay un estimado, bueno, de 200 personas, 189, no, aquí está diciendo que todos los que le oían estaban ¿qué? Asombrados. ¿De su qué? De su entendimiento. ¿Y de qué? Sus respuestas. Jesús aprendió a dominar las Escrituras. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo le va su dominio de la Escritura? Qué bueno, ¿verdad? Si no le va bien, pídale al Señor que le ayude. Paremos de ser vagos. Note cómo lo dije. No lo dije usted. Paremos. Comprometámonos con el Señor a aprender más las Escrituras. Y todo eso fue con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Correcto? Todo eso. Es muy importante ese aspecto, ¿verdad? Que el Espíritu Santo facilita la gracia necesaria para llevar a cabo esta vez. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. Porque aunque Él es Dios, aquí el Señor nos estaba revelando en su experiencia como hombre la necesidad y el modelo de nosotros de depender del Espíritu. Aunque el Señor Jesucristo es Dios, Él no necesitaba, no es que le faltaba algo. No, pero esta es la forma que el Señor nos muestra. Si Jesucristo, hombre, dependió del Espíritu Santo para llevar a cabo esto, ¿usted cómo le va? ¿Está dependiendo del Espíritu Santo? ¿O está haciendo las cosas, ¿verdad? A maniquetazo limpio ahí, voy a hacerlo yo, voy a orar sin depender de Dios. Voy a leer la Biblia sin depender de Dios. Voy a servir al Señor sin depender de Dios. ¿Será posible hacer todo eso y no depender de Dios? Claro que sí. Porque no hay una humildad. Que nos dio un buen ejemplo, fue humilde desde niño, enseñando a nosotros que nosotros tenemos que ser humildes también por la gracia de Dios, para crecer y entender. Correcto. La humildad es el resultado del Señor, por medio de su Espíritu, ayudarnos a recordar quién Él es, y al recordar quién Él es, nos apunta a recordarnos quién nosotros somos. Cuando nosotros olvidamos o perdemos la perspectiva de quiénes somos nosotros, no hay humildad. No hay humildad. ¿Por qué? Usted no necesita ser humilde si usted lo hace todo solo. Usted no necesita orar, usted lo hace todo solo. Usted no necesita, Señor, ayúdame. Es que yo lo tengo, yo hago todos los días lo mismo, yo necesito la ayuda de Dios. Mentiroso. No se engañe, no se deje coger de lo que usted no es. Bueno, si se deja es porque se quiere dejar. No, Jesús. Dice tentación de Jesús en Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Eso fue el Espíritu que estaba manejando la vida de Jesús. Y nos damos que aún en la primera tentación, ¿se acuerda? La tentación que le da a usted todo el tiempo. Y usted no estaba llorando por 30 días ni 30 noches. La tentación de comer. ¿Verdad? ¿Voy a McDonald's o no? Yo sé que horrible es McDonald's, pero es que quiero esas papitas. Es que quiero ese Big Mac. Mira, lo saboreo en mi boca. La salsita que tiene. O Burger King. Para aquellos fanáticos del rey. De la nada, porque no hay nada ahí. O Checkers, o Wendy, lo que usted quiera. Jesucristo, entienda algo, no solamente era dirigido por el Espíritu, sino porque había estudiado la palabra y entendía lo que iba a pasar y dónde iba su vida. Él recordó, aun siendo Dios, le contesta al diablo y le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Amiguito, no solo de pan, no solo de lo material vive el hombre, sino de lo espiritual, que es la forma que Dios nos sostiene a nosotros, que es por su palabra. Jesús entendió eso, pero no lo entendió en ese día, y lo había entendido hace rato. Él comenzó muy temprano, y sus padres lo ayudaron. Y hay aplicaciones a eso. Continuamos. Muestra su comprensión de las Escrituras.
Entonces vemos aquí preguntas. ¿Cuáles son las implicaciones de que Jesús estaba en el templo para nosotros? ¿Cuáles son algunas implicaciones, verdad, de que Jesús estaba en el templo para quién? Para nosotros. ¿Cuáles son algunas implicaciones que podemos derivar de esto? No se vaya muy profundo. Aquí nadie va a ponerse un buzo a nadar. Ser humilde. Ser humilde, gracias. ¿Qué más? Ser humilde, ¿qué más? Sentarse bajo la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué más? Que nosotros más que somos pecadores, más necesitamos estar en el templo. Ajá. ¿Qué más? ¿Nadie más? Continuamos. Aprender las Escrituras. ¿Cómo nos debería de informarnos a nosotros que tenemos hijos? ¿Cómo esto debe de informar, en otras palabras, cómo nosotros criamos a nuestros hijos? Dígame. Yo no hablo las mentes, yo no voy a hablar por usted, pero si me dice, lo escucho. Castigarlo cuando se vayan 3 días por ir para allá. ¿Verdad? Sí. Bueno, yo no creo que Eri entendió la historia, pero vamos a darle... ¿Cómo dice diligencia? Diligencia, ajá. A la vida de los hijos y enseñando escrituras, enseñando con disciplina, enseñando que Dios es el gobernador de todo. Uh-huh. Pero con diligencia. Con diligencia. Uh-huh. Ser diligentes es la forma que nosotros enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios. Hay que ser diligente. A nosotros enseñando a nuestros hijos durante el día, ¿sabes? Cuando estamos afuera, donde sea. Uh-huh. De no dar la responsabilidad a los padres. Correcto. Continuamos la tercera parte y ya terminamos. La obediencia de Jesucristo. La obediencia de Jesús. Vemos en Lucas 2:51. Descendió con sus padres y vino a Nazaret. Encontramos la historia de que sus padres lo encuentran. Entonces ahora Jesús entonces va con sus padres y continuó. ¿Qué dice? ¿Cuál es esta palabrita aquí? Mira aquí. Ah, qué bonito, ¿verdad? Para todos aquellos que creen, no, yo tengo edad ya y... Bueno, en este caso creo que la palabra sujetar es un sometimiento. Sujetarse, someterse. ¿A quién? A sus padres. Pero sus papás eran pecadores, sí, pero eso no es el problema. El problema es de que también hay un mandamiento que estaba por delante que nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces hay un mandamiento moral que Dios da y Jesús no era exento de ese mandamiento. Por eso entonces vemos de que Él continuó, ¿qué? Quiero que note algo para aquellos que les gusta hablar porquería, ¿verdad? Del Señor Jesucristo. Note que está diciendo ahí, ¿qué está diciendo esa palabra? Que continuó con sus padres, que nunca los defraudó, que siguió siempre con ellos. En otras palabras, Él siempre fue sujeto a sus padres. El Espíritu Santo pone esta palabrita aquí para mostrarle a aquellos que quieren hablar, ¿verdad? Poca vergüenza y difamar el nombre de Cristo, que Él pecó. No. Él continuó. En otras palabras, aunque Él no estaba con ellos, Él continuó siendo sujeto. Desde que nació hasta este momento y continuó al final. ¿Se acuerda la historia de la cruz? Cuando ya estaba muerto José, estaba en la cruz, él honra a su madre, le dice a Juan, mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Jesucristo siempre honró a su padre y la ley de su padre al honrar a su madre maternal, terrenal, de carne, aquella que lo sostuvo, ¿verdad?, en el vientre. Porque Jesús, esa es la obediencia de Jesús. I'm going to say it in English because it's easier for me. But there's evidence of that when he turned the water into wine. Because he didn't have to do it. And she asked him to do it. And he still honored her and did it. He even said, what does that have to do with me? But he still did it. Correcto. Está diciendo, hermano Jesús, en el caso, ¿verdad?, donde Jesús hace su primer milagro en unas bodas de, ¿verdad? Y ella, la mamá, le dice, mira Jesús, mira papi, papito, Tito, esta gente no tiene un buen presupuesto y se la acabó. Y ahora no hay forma de buscar más vino. Así que mira, a ver, mi amor, brégate ahí algo aunque sea. Jesús le dice, ¿qué tiene que ver esto conmigo?
Y pudiéramos decir que aunque ese evento fue decretado por Dios el Padre, los medios por los cuales se alcanzó el milagro fue el deseo de una madre que quiso ayudar a que una pareja pudiera celebrar aquello por la cual Cristo había establecido en el Génesis, y la relación de Él con su iglesia sería el ejemplo futurístico escatológico. Palabras grandes para decir que lo que ellos estaban celebrando es lo que Cristo iba a hacer en el futuro con su iglesia. Yo no creo que su mamá pensó eso. Pero Él complació a su madre, aún en asuntos que no tenía que complacerla. Eso habla mucho a los hombres y a los hijos y a nuestras hijas de cuál es la actitud nuestra con nuestros padres. ¿Ah? Sí, sí. Bueno, yo espero que sí. Si no, yo le doy la grabación y le pongo play otra vez para que lo escuchen. Entendemos entonces, mire lo que dice, y su madre, mire lo que dice aquí, que todas estas cosas en su corazón. Los proverbios nos dan mucho ejemplo de qué pasa cuando una persona no honra a su papá y su mamá. Los proverbios nos dan muchas imágenes, ¿verdad?, descriptivas de lo que es un hijo que deshonra a su mamá y deshonra a su papá. Pero Jesús, el sometimiento de Jesús, llega entonces a traer unas lindas memorias a su madre, la cual ella atesoró en su corazón. Usted se imagina el día cuando Jesús está en la cruz, siendo crucificado, y que por la mente de María hay un recuento como si fuera una película desde el momento que Él nació y lloró y lo cambió, le dio de su pecho, creció, aprendió, lo cuidó, lo protegió, todo el transcurrido de su vida. Las injusticias que ella hizo con su hijo. Todas las veces que ella lo corrigió, el papá lo corrigió cuando no fue culpa de él. Porque nunca pecó. Pero aquel que nunca pecó, que tal vez se corrigió falsamente, eso no era la primera y última vez. Ese era el previsto de lo que iba a pasar en su vida en el futuro. Usted nunca lo corrigieron porque usted no se lo merece. Usted se lo corrigió porque usted se lo merece y más. Por estar lleno de rebeldía, de mala crianza, de poca vergüenza, todas las barbaridades que usted ha hecho que sabemos y las que Dios solamente sabe. Cristo pagó por platos quebrados que no eran los de Él, podemos decir. Pero esto trajo gozo a su corazón, a la madre de Él. La forma que ella, escuche bien, esto para los hombres. Mire, el varón no le gusta someterse a su madre por razones creacionales. El hombre no se somete a autoridad de mujer. Pero en el caso de todo hogar, cuando hay niños pequeños, varones, y crecen a ser jóvenes, la forma que se honra al padre es honrando la autoridad que se le ha delegado a la madre. Jesús entendía eso. Por eso Jesús se sometió con amor y sirvió a su madre. Y Él se aseguró de que no se quedara sola, aun cuando Él murió. Imagínese usted colgando en una cruz. Se describe, y dicen los doctores, que el sentimiento de estar en una cruz es equivalente a estar ahogándose. Y que usted se esté ahogando, y que usted dentro de su experiencia de ahogo, usted va a usar lo poco que le queda de oxígeno para asegurarse que su mamá se quede con alguien que nadie no la deje sola. Perdóname. Correcto. Y déjeme decir algo que la Biblia no nos dice, pero creo que es muy probable. Yo me imagino que de la misma forma que su madre atesoraba estas cosas en su corazón en el momento en la cruz, y tal vez en otros muchos momentos, Jesucristo, pensando la experiencia de su madre, lo llevó a esa expresión de amor máxima en la cruz. Porque aunque ella era una pecadora y necesitaba sus pecados perdonados, Él amó. Porque ella fue un instrumento que el Padre le dio a Él para poder ser enseñado, educado, guardar la ley de Dios, amar al Señor, honrar al Señor. Jesús, me imagino que también tuvo esos pensamientos y esas memorias gratas, tiernas, quebrantadoras
¿Entiende por qué es que cuando Hebreos dice de que nuestro sumo sacerdote ha pasado todas las cosas que nosotros hemos pasado, por eso es que Él puede relacionarse con nosotros? Y aún ha pasado cosas que usted, gracias a Dios que no le ha pasado, pero no es exento de que le pasen. Obediencia de Jesús. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que Él decía. De Él se decían. En otras palabras, los papás de Jesús decían, wow, pero muchachos, es que ese hijo tuyo, ¿cómo sabe la Biblia? Increíble. Jesús tal vez desarrolló un conocimiento más agudo que sus padres de la palabra. Pero escuche algo, aunque más sabía, más humilde era. En la Biblia dice que el conocimiento nos puede promover al orgullo. Jesús no, Jesús al revés. Mientras más él entendía el propósito de su Padre con él más sumiso era la autoridad que estaba delante de él. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos, a hacer eso con nuestros padres y familiares que no honran a Dios. Ahí está difícil. ¿Cómo yo me voy a someter a ti si tú eres una blasfema, un blasfemo? Mira cómo tú hablas. No estoy diciendo aplaude su pecado. No te estoy diciendo motívalos y ser un cheerleader, ¿verdad? Una porrista de su pecado. Pero con amor sométete a las cosas que te dice que son correctas. Continuamos. Preguntas, ¿por qué es esencial entender que Jesús obedeció al Padre en todas las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué? Vamos. Obedeciendo nunca pecó. Sí, obedeciendo nunca pecó. ¿Qué más? ¿Por qué es esencial entender que Jesús obedeció al Padre en todas las cosas? Era necesario que Jesús hiciera la voluntad del Padre del principio hasta el final. Jesús. Él necesitaba Cumplir la ley, porque Adán no podía hacerlo y nadie no puede hacerlo. Yeah. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones salvíficas si Jesús no hubiese obedecido, como hombre? Como hombre. ¿Perdón? Dios no sería justo. Sí. Le voy a dar algo más que creo que es importante en esta pregunta, estas dos preguntas. En este aspecto nosotros vemos algo que la Biblia nos enseña, a lo que está diciendo el hermano Jesús, de que para Jesús poder ser el segundo Adán, Él tuvo entonces que hacer lo que el primero no hizo. Pero uno de los aspectos que habla de la justicia imputada de Dios era esta, de que no puede haber una justicia que Dios impute en nosotros si el que vivió la vida no excedió lo que el primer Adán no hizo. Eso se llama la doctrina, la enseñanza bíblica de la obediencia pasiva y activa de Cristo. Esto es una teología. Cristo activamente y pasivamente obedeció a su Padre. Usted no puede estar delante de Dios por razones del Evangelio y que el Padre lo vea a usted a través de la obra del Hijo si el Hijo no obedeció. Usted recibe los méritos de la obediencia y los galardones de Cristo porque Cristo lo hizo. Y por eso es que Cristo no solamente, escuche bien, Cristo no solamente se iba a aparecer a los 33 años para morir en una cruz. No. Cristo tenía que desde su nacimiento crecer una vida en un mundo podrido, malvado, pecaminoso, mantener una perfección, mantener, ¿verdad? Depender de la obra del Espíritu en su vida para guiarlo, como Dios nos llama a nosotros, para que el día llegara a la cruz y Él entonces pudiera expiar por los pecados de nosotros. Pero si va a ser el perfecto Cordero de Dios, Él entonces perfectamente tenía que obedecer a su Padre. Vemos entonces que la obediencia de Cristo es crucial si nosotros verdaderamente íbamos a tener un sustituto. Tiene que ser sin mancha ni arruga. Ni mancha ni arruga. Jesucristo era ese Cordero inmolado de Dios sin mancha y arruga. Jesús. Yeah, I know we say we're not saved by works, que nosotros no somos salvos por obras. Pero son salvos de obras, pero son las obras de Jesús. Correcto. Sí somos, al punto, ¿verdad?, que estás diciendo, somos salvos por obras, pero gracias a que no son las suyas. Las suyas están, dicen por ahí, bien malucas.
son malas. Por eso es importante la obediencia de Jesucristo. Si Dios nos ve que somos justos, aunque no lo somos, pero posicionalmente, forensicamente, la justicia de Dios, de Cristo, es imputada a nosotros, es porque aquel, la cual vivió esta vida, la vivió en perfección. Hermanos, eso es muy importante entender. Por eso es que este evangelio es poderoso. Por eso es que Cristo no solamente se parece a la edad de 33 años para expiar por nuestros pecados. No, Él tenía que... Mire, si Cristo va a intercambiar su expediente, tiene que hacerlo desde que nació. Porque ustedes son todos malos cuando nacieron. Berrinches, mala crianza, rompieron platos, se robaron chicles, lápices. ¿Qué más ustedes hicieron? Entonces... El Salmo 51, que es verdad, cuando David está hablando de cómo él pecó delante de Dios. En contra de ti y solo de ti he cometido gran pecado, decía David. Jesús no. Y gloria a Dios que nuestro Salvador obedeció perfectamente todo lo que se le pidió, todo lo que se le enseñó para la gloria de Dios Padre. Y usted y yo beneficiamos de esa obediencia. Así que oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por la enseñanza de tu palabra. Señor, ayúdanos a apreciar la obra de Cristo. Ayúdanos a ver que aún su infancia era necesaria. Y aunque no hay muchos detalles en tu palabra de lo que hacía Jesús en su infancia, entendemos que no es necesario. La idea general es de que Él obedeció perfectamente. Y su obediencia, Señor, esa justicia de Cristo en la cruz del Calvario es imputada en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por esas verdades. Gracias por el Evangelio. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La semana que viene vamos entonces a hablar las implicaciones del advenimiento. Así que Dios les bendiga y nos vemos la semana que viene.